bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Este tema es un tema que hoy puso Dios en mi corazón. The subject that God placed in my heart today, Si lo puedes creer, if you are able to believe it, vas a poder disfrutar you will be able to enjoy en este mundo. in this world. Vas a poder vivir You will be able to live el tipo de vida que Dios diseñó, the type of life that God designed, la naturaleza de vida. the nature of life. Voy a empezar invitándote I'm going to start inviting you a que sepas qué quiere decir la palabra justicia. to know what the meaning of the word justice or righteousness Y is. estoy hablando de la justicia de Dios. And I'm talking about the righteousness of God. ¿Sí? Diga la justicia de Dios. Say the righteousness of God. Esa justicia That righteousness opera operates en el hombre espiritual. in the spirit man. ¿Sí me entiendes? You understand? ¿No has oído que todos dicen cada cabeza es un mundo? Haven't you heard that every head is a different world ¿Sí? Y cada quien pone su justicia. and every person sets their own justice or ¿Entiendes? righteousness? You Para understand? ti hay cosas que son injustas que para otros no son injustas. There's things for you that are righteous that for other people they're unrighteous. ¿Lo ves? You see it? Hay cosas que tú juzgas, There's things that you judge ¿sí? Y de repente te das cuenta and suddenly you realize que otro no lo juzga. that another person Y might los not dos judge hablan it. en lenguas. And both of them speak in tongues. Los dos son cristianos. Both of them are Christians. Entonces ahí hay una discrepancia, hay una diferencia. So then there's a difference, a discrepancy. ¿Entendió? You understand? Ahora, Now, el que tiene la razón es Dios. the one that is right is Diga God. amén. Say amen. Eso, póngale salsa a los tacos. Put some salsa to those taquitos. Aleluya. ¿Por qué? Why? Porque no venimos aquí Because we did not come, para or we ser did not come persuadidos con una idea de un hombre. to be persuaded by an idea of a certain man. Venimos aquí We come here para aprender a vivir to learn how to live la vida que Dios nos dio. the life that God gave us Sí, todos los días de nuestra vida. every single day of our lives. Sí. Y eso destruye And that destroys ideas, ideas, costumbres, customs, tradiciones. traditions. ¿Sí? Ahora es cómo aplico lo que realmente es la realidad. How do I apply what reality is? La realidad de la justicia de Dios, tenemos que conocer la justicia de Dios. The reality is that we need to know what is that righteousness ¿Sí? Y creer con el corazón. and believe with the heart. Diga creer con el corazón. Say, believe with the heart. Porque si no vas a seguir usando tu propia justicia. Because if not, you're going to continue using your own righteousness. Aleluya. Yo conozco a personas I know people que me están viendo, that are watching, ¿sí? Pero ellos but they no están aquí are not here por su propia justicia. because of their own righteousness. Ellos juzgaron, They judged, ¿sí? Y ellos incriminan o ¿qué puedo decir? Incriminar, they juzgan de una incriminate or manera accuse or judge in a way, pasando por alto la justicia que es la justicia de Dios. not considering the righteousness of God. ¿Sí me entiendes? Te voy a poner un ejemplo. Let me give you an example. Si alguien te ofende If somebody offends you y tú comes la ofensa, and you partake of that offense, aleluya, ¿sí entiendes? you understand? ¿Entiendes eso? You understand that? ¿Qué culpa tiene Dios? Why is God at fault? ¿Sí entendió? You understand? ¿Lo ves? You see it? Por ignorar Because of ignorance la justicia de Dios. of the righteousness of God. ¿Cuántas personas abandonan
apostatan de la verdad de Dios How many people they abandon the Word of God por no saber el valor de la justicia. or God because they don't know the value of righteousness. No saben el valor de la justicia. They don't know the value of No righteousness. conocen la justicia de Dios. They don't know the righteousness of God. ¿Sí? Y eso les va a permitir siempre And that's going to allow them always tener una manera de huir de Dios. having a way of fleeing from God. Pero realmente va a ser el enemigo que va a poner en sus mentes pensamientos erróneos. But really is the enemy that is putting in them erroneous Y thoughts. abandonan el plan de Dios en sus vidas. And they abandon the plan of God in their lives. Dice la palabra de Dios The Word of God says que tú y yo estábamos, that you and I muertos. were dead. ¿Y qué nos tenía muertos? And what La had us naturaleza de pecado. in death, the nature of sin. ¿Entendió? You understand? Eso nos tenía muertos. That's what had us Ahora, in death. cuando tú estabas muerto Now, en when- delitos y pecados, When you were dead in trespasses and sins, y yo también, igual que tú, and me too, just like you, ¿sí entiendes? you understand? Había una justicia, There was a righteousness, la justicia del maligno. the righteousness of the evil one. Al que te ofende, grítale más recio. The one that offends you, shout him back harder. ¿Sí o no? Todo lo contrario. It's the opposite. ¿Sí? El Señor dice ahora, ama al que te odia. The Lord tells us now, love those who hate you. ¿Puedes ver las justicias? Can you see the righteousness? ¿Sí? Alguien te hacía un daño Somebody would harm you, y decías, pronto me la va a pagar. and you would say, I'm going to soon get back at them. De una manera u otra, One pero way esto or no se queda another. así. That this is not staying like this. Y le ponías salsa a los tacos, ¿no? And you put some salsa to the tacos. Y todavía buscaba compañía quien le ayudara. And then you would find company that would help you out. ¿Sí entiendes? Aleluya. Iba a usar un testimonio de un barrio donde yo viví. I was going to use a testimony of the hood where I lived. Siempre había el bueno que defendía a todos los débiles. There was always this good man that he would defend the weak ones. Y le decían el vengador. They would call him the avenger. ¿Sí? Le rompió el balón a uno de los muchachitos. He would break or explode one of the balls in one of the kids, Y iba el vengador. and the avenger would go. Aparte de que le daba unas 2, 3 cachetadas, Besides of slapping him in the face, le decía, tienes 3 días para traer un balón nuevo. he would tell them, you have 3 days to bring back a new ball. Si no lo traes, If you don't bring it back, no salgas de tu casa. don't come out of your house. Porque el vengador era uno cuadrado, grande. Because the avenger was Esa era la justicia de nosotros. big. No te hagas. That was our own righteousness. Muchas veces no salías con el vengador, Many times you did not go out with the avenger, pero salías con la lengua. but you would go out with your tongue. ¿Sí? ¿Sí o no? Yes or no? Ojalá se lo lleve el tren. I hope the train takes him, ¿Sí o no? or he's run over by the train. Ok. Ahora, es que si no defines It's because if you don't en define tu espíritu qué in es la your own justicia de spirit Dios, what is the righteousness of tú God, vas a estar viviendo en tu propia justicia you're going to be living in your own righteousness, y te va a robar la felicidad. and it's going to steal away that Ahorita antes de happiness. empezar el servicio le decía a la hermana, mucha gente dice el gozo del Señor. Right now I was telling ¿Cómo sister, estás en el the gozo joy del of the Lord, and Señor? many people say, how are you? Oh, ¿Sí o I'm no? in the joy of the Lord. Yes or no? Pero realmente el gozo del Señor But really, the joy of the Lord, no está en ellos. it's not in them, Porque terminan de decir el gozo del Señor. because they as soon as they end saying ¿Y a the joy of poco the Lord, todavía vas con el pastor Eduardo Urrea? and then they say, do you ¿Cómo really soportas still las go to piedras? Pastor Urrea? How do you ¿Sí o no? bear the stones that he throws at you? No está el gozo. The joy is not there, Porque donde está el gozo, because where the joy el is, tipo de gozo de Dios, the type of joy of God, hay libertad. there's liberty, there's freedom.
¿sí? Está la justicia de Dios operando. The righteousness of God is operating. Amén. Tiene que ver con el gozo. Has to do with the joy. Si tú tienes condenación If you have condemnation en tu vida o coraje, or odio, hatred, tú cancelas el gozo del Señor you cancel out the joy of the Lord hasta que tú te des cuenta que la persona del Espíritu Santo que está en nosotros, until you realize that the person of the Holy Spirit who's in us, te pongas a cuentas con Él, and you come in account with them, ¿sí? Y te arrepientes, and then you repent, entonces activas el gozo. then you activate the joy. Amén. Ahora sí está el gozo. Now the joy is there. Aleluya. Ok, ¿estamos bien? Are we good? ¿Qué es justicia? What is righteousness? Justicia es la capacidad de estar en la presencia de Dios Righteousness is the capacity of being in the presence of God sin un sentimiento de culpa, without a feeling of blame, con condenación condemnation, o inferioridad. or inferiority. Eso es justicia. That's righteousness. Condenación Condemnation o inferioridad. or inferiority. Sin ninguna aceptación en tu espíritu, Without acceptance in your spirit ¿sí? De que existe condenación o inferioridad. that there's inferiority or condemnation. ¿Y qué te trae quién te trae a ti una condenación? What brings condemnation to El you? no saber la justicia. Not knowing what righteousness is. La justicia de Dios dice, The righteousness of God says, para que lo entiendas muy fácil, so you imagínate understand que it easy, un hombre Imagine malo, perverso, that an evil man, perverse Sí. man, de repente este hombre suddenly this man, entrega su vida a Jesús. he gives his life to Jesus. Amén. Amen? Y tú conociste todo lo perverso que él era. And you knew all the perverse that he was, Y Dios lo perdonó. and he forgave him. Y todos sus pecados fueron borrados. And all his sins were blotted away. ¿Cuántos cristianos mismos, qué pecados se le van a perdonar a ese? You know how many even Christians say, how are those sins are going to be erased? Porque no conocen la justicia de Dios. Because they don't know the righteousness No of God. saben el poder de la justicia de Dios. They don't know the power of the righteousness of ¿Lo God. puedes ver? Can you see Aunque that? se esté durmiendo. Even though you might be falling asleep, Diga gloria a Dios. say glory to God. Tal vez tú puedas decir este tema, yo ya sé, pastor. You might say, well, Pastor, I already know about this subject, Vívelo. but live it. De nada sirve que sepas Biblia y no lo vives. It's not useful for you to know the Bible and not use it, Porque vas a vivir en descanso. because you're going to live in rest. ¿Sí o no? Diga descanso. Say rest. Tiene que ver el descanso con que se te haya revelado la justicia de Dios aquí. Rest has to do with righteousness being revealed to you. Por ejemplo, For example, la palabra de Dios nos dice a ti y a mí the Word of God tells you and me que el justo that the righteous por la fe vivirá. will live by faith. Entonces tenemos muchas personas viviendo por fe, pero con otra justicia. So we have so many people, but living with another righteousness. ¿Entiende? You understand? Es otra justicia. They're living another righteousness. Dice que el tipo de justicia de Dios en ti, It says that the type of righteousness of God in you, ese va a poder vivir por fe. that one will live by faith. Eso está tremendo lo que viste And ahorita. that's tremendous what you just heard. Esa revelación. Ahora entiendes Now you que la understand fe tiene patente exclusividad. that faith has a patent that exclusive. Ahora, Now, ve conmigo let's go a Proverbios 17:15. to Proverbs 17:15. Aleluya. Proverbios 17:15. Proverbs 17:15. Ahorita hay personas que dicen, yo vivo por fe, And there's people that say, oh, I live by faith, pero tengo otra justicia. but I have another righteousness. Come on. ¿Entendiste? You understand? Tienes que vivir en la justicia de Dios. You need to live in the righteousness of God. La justicia de Dios te va a mantener siempre libre The righteousness of God is going to maintain Libre you always free de lo que es la of what it is, condenación. condemnation. Libre. Free. Y eso te va a permitir a ti And that's going to allow you
honrar a Dios en espíritu y en verdad. honor God in spirit and in truth. ¿Por qué crees que personas abandonan el congregarse? Why do you think people abandon congregating? Porque la justicia de Dios no está operando en ellos. Because the righteousness of God is not operating in ¿Tú them. crees que yo como pastor le di la salvación a las ovejas? Do you think that me as a pastor give salvation to the sheep? ¿Quién le da la salvación a las Who ovejas? gives salvation to the sheep? El justo. The righteous one. Él perdonó. He forgave. Y Él te sembró aquí. And he sowed you here. Le, He planted you le here. explicaba a un hermano, I was explaining a brother. imagínate que tú siembras en el patio de tu casa un limón. ¿Te acuerdas de tu limón que tenías? Que daba muchos limones. Imagine that you plant Naranjos, a seed, peras. a tree of lemons, of pears. Tienes unos árboles que te oranges. producen muy buena fruta. You have trees that give you very good fruit. Te da por irte a pasear. And then you go and travel. Recuerda que no se te seca porque tiene riego de goteo. And remember that they don't dry up because they have irrigation system. ¿Sí? Y llegas And you get there. y los árboles no están en tu casa. And the trees are not at home. Están en el patio de atrás. They're in the house in the back. Fue in your un aparato de neighbor's esos que los arranca patio. con todo y todo y se los lleva y los planta en otra parte. You know those machines that they grab the whole tree and then they take them somewhere else? ¿Por qué te digo a ti? Why do I tell you this? Porque tú fuiste sembrado en Jesús. Because you were planted in Tú fuiste Jesus. plantado en la verdad. You were planted in the truth. Tú fuiste plantado en su justicia. You were planted in His entiendes? righteousness. You understand? Tú no te puedes desplantar e irte a otra You parte. cannot unplant yourself and go somewhere else. ¿Sí entendió? ¿Comprende eso? You understand that? Y eso es lo que está viviendo muchas personas lindas. And that's what many good people are living, Pero experiencing. están viviendo y van a seguir viviendo eso. But that's what they're going to be continuing Hasta to que live no estén en la frecuencia de Dios. until they are not in God's frequency. ¿Por qué? Why? ¿Qué hace la justicia de Dios? What does the righteousness of God do? ¿Alguien te ofendió? Somebody offended you? ¿Tú estás en la justicia de Dios? You are in God's ¿Cuál va a righteousness. ser tu actitud? What's going to be your attitude? Perdonar, orar por Forgive, pray él. for them. ¿Qué hace la persona que no vive en la justicia de Dios? What does a person do that does not live in the righteousness of God? ¿Sí? Por la espalda, ojalá viniera por enfrente. And in the back. Y fíjate qué curioso, yo he descubierto algo entre las personas que no conocen la justicia de Dios. I've discovered something in those people that don't know the righteousness of God. Se juntan ellos mismos, se juntan varios de lo mismo. They gather themselves. Y no ones se that juntan have the same thing. porque se caen bien unos a otros, And they don't gather together because they're friendly or they get sino se along. juntan but they get together por tu culpa. because of you. ¿Sí o no es verdad? Isn't it true? ¿Sí? Tú eres la culpable que se junten ellos, no porque ellos se aman o se quieran. You're the one at fault that they gather together. Ahora, It's not that they love each other. ya estás en Proverbios. Proverbios 17:15. Are you there in Proverbs 17:15? La palabra de Dios nos va a hablar. The word of God is going to speak to us. Proverbios 17:15. Proverbs 17:15. El que justifica al impío, He who justifies the wicked. ¿eh? ¿A quién? Who? Al impío. The wicked. Y el que condena al justo, And he who condemns the just. ambos son igualmente abominación a Jehová. Both of them alike are an abomination to the Lord. ¿Lo ves? You see? Hay gente justificando There's people justifying a gente que fue culpable, people that were at fault. ¿sí? They were guilty. ¿Sí ves eso? You see that? El que justifica al impío He who justifies the wicked y el que condena al justo, and he who condemns the just. ambos son igualmente abominación a Jehová. Both of them are an abomination to the Lord. Ahí te va algo que tienes que aprender. Here's something that you need to learn. Cuando tú no estás aplicando la justicia correcta de Dios, When you're not applying the
the righteousness tú of te, God, con- tú te condenas. you condemn yourself. Wow. Wow, wow. ¿Lo puedes ver? Can you see that? Cuando tú no sabes el poder de la palabra, el poder de la justicia de Dios, When you don't know the power of the word, of the righteousness y of no God, aplicas la justicia de Dios, and you don't apply the righteousness of God, no es el diablo, eres tú que te condenas. it's not the devil, but it's you that condemn yourself. Mira lo que dice, yo no, Look what it yo no says. escribí proverbios. I did not write Proverbs. El que justifica al impío He who justifies the wicked y el que condena al justo, and he who condemns the just, ambos son igualmente abominación a Jehová. both of them alike are an abomination to the Lord. Ambos son abominación a Jehová. Both of them are alike, ¿Estamos en acuerdo? are an abomination to the Lord. Are we in agreement? Ahora, Now, veamos algo que es impresionante. let's see something that is impressive. Dice la palabra de The Dios, word of God says, yo lo voy a leer I'm para gonna que read no it perdamos tiempo porque that- luego me falta tiempo. so that we don't waste time, because then we're missing time. Voy a leer 1 de Pedro 1, 23 y 25. 1 Peter 1:23. Anótalo y en tu casa ya lo escribes. Siendo renacidos, Having been born again, no de simiente corruptible. not of corruptible seed. Diga simiente Say seed corruptible. that is corruptible. ¿Te acuerdas que dice la palabra de Dios que nosotros fuimos injertados en la vid verdadera? Remember that the word of God says that we were engrafted in the vine, in the ¿Sí true entendió? vine. You remember? You understand? Tú estás produciendo fruto You are producing fruit con el mismo ADN de la vid. with the same DNA of the vine. ¿Entendió? You understand? Tú estás injertado en la vid verdadera. You are engrafted in the true vine. Las uvas que van a salir de ti The grapes that are going to come out from you, son igual. they're the same. Amén. Aleluya. Ahora, Now, sino incorruptible but incorruptible por la palabra de Dios que es viva through the word of God which lives y permanece para siempre. and abides forever. ¿Cambia la palabra? Does the word change? No, No. la palabra permanece. The word remains. Estamos hablando de la justicia. And we're talking about righteousness. Y yo quiero que aprendas a aplicar la justicia. And I want for you to Vas learn how a to apply descansar. righteousness. You're going to rest. ¿Por qué vas a descansar? Why are you going to rest? ¿Sí? Por esto, mira, Because of this. la Biblia The Bible denota la ignorancia, denotes ignorance, no solo definiéndola como falta de conocimiento, not defining it as a lack of knowledge, sino que es un principio but it's a principle con una condición espiritual. with a spiritual condition. ¿Sí entendió? You understand? La Biblia The Bible define ignorancia, defines ignorance. ¿sí? Eso es ignorancia. Tú puedes saber qué dice la Biblia, You might know what the Bible says, pero no sabes aplicar la Biblia. but you don't know how to apply the Bible. Y eso tiene que ver con la justicia. And that has to do with righteousness. Amén. That's good. Diga justicia. Say righteousness. Si tú lees If you read sobre todos los temas de justicia, about all the subjects about righteousness, te vas a dar cuenta del potencial que hay saber you're going to realize the potential que la justicia es autoridad. that righteousness is authority. ¿Sí? De repente agarraban amigos míos y Suddenly, friends would come. me decían, no, pues lo justiciaron. Well, they brought them to justice. Le cayó la justicia. Justice came. Obviamente no lo agarraron por andar ayudando gente, ¿no? Obviously, they didn't grab a hold of him because he was helping people. Sí. Y lo despachaban a la casa de la risa. And then they would dispatch him into the laughing house. Le aplicaron la justicia de la ley. They applied the righteousness of the law. ¿Sí entendió? You understand? Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios So the word of God says, que es viva y permanece para siempre. which lives and abides forever.
Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Because all flesh is as grass, and all the glory of man as a flower of the grass. La hierba se seca, The grass withers, la flor se and cae, its flower falls away. mas la palabra del Señor permanece para But the siempre. word of the Lord endures forever. La palabra de Dios permanece para The siempre. word of the Lord endures forever. Y esta es la palabra Now this is the word que por el Evangelio os he anunciado. which by the gospel was preached to you. Entonces, siendo nosotros renacidos de Dios, So us being reborn from God, estamos en Él. we are in Quiere him. decir que debe de fluir la misma justicia en nosotros. That means that the same righteousness shall flow in us. ¿Sí entendió? You understand? ¿Sí entendió? You understand? Por eso es el trabajo de Ejército de Amor. That's what the job of Army of Love is. Destruir las estructuras, ideas To destroy the structures, que ideas nos privan de vivir la plena libertad en Cristo. that deprive us from living the true liberty in Christ. ¿Sí entiende? You understand? Estaba oyendo a un ministro I was listening to a minister que usó de ejemplo that he used as an example cosas muy curiosas. so weird things. Y una de ellas fue And one of them el was pescado de mar that the fish that is from the sea, vive en el mar, they live in the sea. vive con la sal, es sal. They live with salt. Cuando lo sacas When you take it out y lo vas a cocinar, and you're going to cook it, necesitas sal. it needs salt. Es insólito eso. It's unbelievable. ¿Sí entiendes eso? Y me gustó ese ejemplo a mí, And I like that example porque tú y yo salimos de un mundo perverso because we came out from a perverse world. y en Cristo tú no necesitas nada. And in Christ, you don't need anything. ¿Eh? Diga gloria a Dios. Say glory to God. Qué bueno que está contento. So good that you're happy. Es impresionante eso. It's impressive. ¿Sí entiendes eso? Do you understand that? Los lirios, ¿tú sabes dónde se producen los lirios? Do you know where the flowers are produced or the lilies? En aguas turbias, In feas, unclean or Pestosas. dirty waters, y stinky son water. flores preciosas. And they're beautiful flowers. Y dices tú, ¿por qué Dios hizo eso? And you might ask yourself, why did Para God que do se that? nos caiga el 20 que nosotros estamos en Cristo So that it dawns on us that we are in y que Christ nosotros somos limpios. and that we are clean, ¿Entiendes? Que tú no necesitas nada. that you don't need anything. Ahora ahí te va. Now here you go. Aleluya. Hallelujah. ¿Estamos en dónde dijimos? Primera Pedro. En Primera de Pedro. Acabamos con Primera de Pedro. ¿Sí? Veamos Let's see en Salmos, in Psalms, un salmo que es el 92. Psalm 92. A ver si no se movió de esta Biblia. Let's see if it did not move from this Bible. Dice la escritura ahí en el 92, versículo 12. It says there in Psalm 92, verse 12, El justo, dice. the righteous. ¿Sí dice así? Does it say like that? Aleluya. Dice el justo. The righteous. Está identificando un tipo de personas. It's identifying certain people Sí dice or a certain el group of justo. people. The righteous. ¿Quién es un justo? Who is the righteous? Aquel que nació Those who were born en Cristo in Christ. es justo. Those are righteous. Y dice la palabra de Dios And the Word of God says que el justo, that the righteous ¿sí? Florecerá como la palmera. shall flourish like a palm tree. ¿Sí entiende? No es el título de justo, It's not the title of righteousness, sino que sepas que eres justo. but for you to know that you're righteous. Y voy a honrar lo que Dios dice And I'm por gonna la honor justicia de Dios. what God says because of God's righteousness. ¿Sí me explico? Did I explain myself? Tú no vas a amar porque traes ganas. You're not going to love because you're Vas a amar Want to. porque es tu naturaleza. going to love because that's your nature. ¿Quién no corre por ti la misma sábila? Doesn't the same sap run from you as well? ¿Sí entiendes? You understand?
Y dijimos que en Proverbios And we said that in Proverbs, Dios dice que aborrece. it said that God abhors or Sí he dice hates eso. Al que a sí mismo those who se declara injusto declare themselves righteous o actúa como injusto. or act like unrighteous. ¿Entiendes? ¿Por qué? Deja de vivir la voluntad de Dios. Because you stop living the will of God. Pero vamos a leer aquí en Salmos. So let's read here in Psalms. Dice, el justo florecerá como la palmera, The righteous shall flourish like a palm tree. crecerá como el cedro en el Líbano. He shall grow like a cedar in Lebanon. Voy a hacer un paréntesis ahí. I'm going to make a parenthesis here. Dices tú, ¿por qué Dios quiso que hablara de este tipo de palmera Why would God want to speak about this type of palm y dice, tree? crecerá como cedro en el Líbano? And it says that he shall grow like a cedar in Lebanon. ¿Sabes qué es el cedro? Do you know what cedar is? Y las características que tiene el cedro. And the characteristics La of ¿Sabes con qué fue hecho el templo a cedar? del Antiguo Testamento? Do you know what was Con cedro the fino. temple was made out of? Of fine cedar. Tiene unas características It has characteristics de pureza, of pureness. pero habla de la palmera. But it talks also about the palm Dice, tree. florecerá como la Because it shall palmera. flourish like a palm tree. ¿Sí? ¿Qué tiene la palmera? What does the palm tree have? La palmera tiene muchas cualidades, Has many qualities. principalmente en aquellos años y en aquellos tiempos que se usaban esos tipos de árboles o palmeras. Mainly at that time, Lo usaban para construir, they los used it usaban for construction, para alimento, for food. tenía muchos usos la It palmera. had many different uses. El centro de la palmera es muy especial. The center of the palm tree is very Your special. attention, please. Aquí quédese conmigo. Stay here with me. Mira, dice la escritura, Scripture says, florecerá como la palmera. they shall flourish like a palm tree. Algo que tiene la palmera tan peculiar. Something so peculiar Te about vas it por un desierto y te encuentras una palmera y no encuentras nada en el desierto y una palmera parada. is that if you're walking through the desert, there's nothing but a palm tree. El justo, The righteous, en medio de este mundo, in the middle of this world, tú caminas con la frente en alto. you walk with your head up, Todo se está secando, Everything is pero drying tú up. estás vivo. but you're alive. ¿Sí? Ahora te voy a decir por qué. Now let me tell you why. La palmera tiene una característica. The palm trees have a characteristic. Busca el agua. They seek for water. Tiene raíces de kilómetros. It has roots that Y de go profundidad. as far as kilometers and a very deep depth. ¿Ya? Y duran muchísimos And they años. last for so many years. Y aguantan And they last ciclones, through cyclones, vientos de todas velocidades. sorts of winds. La palmera se dobla, pero no se quiebra. The palm tree can bend, but it's not going to break. Hace unos días hubo un viento recio aquí en Phoenix. A few days ago, there was a very strong wind here Y in salió Phoenix. el climatológico de la casa. And the climate guy from the house went out. Emanuel siempre está atento a la temperatura ahí. Eman's Va a llover, no va a always, llover. Eman's always tending to the Y temperature. It's empezó going to rain, it's not a going to rain. llover y sale corriendo, baja del segundo piso y se oye y deja la puerta abierta, está lloviendo. And then it began to rain, and he flew down from the upstairs, and then he opened the door, and he says, "Oh, it's Y ahí voy yo atrás raining." de él, ¿no? And here I am behind him. Y le digo, mira la palmera. And I tell him, "Look at the palm Hay tree. una palmera en el patio de atrás de mi casa, There's a de palm nuestra tree casa. in the lot behind our house." Y nomás se despeinó la palmera. And its hair just became Y undone. le dije, mira, And I nomás said, se "Look." despeinó la palmera. O sea, It's pero ahí está la palmera. it's still there. Y luego vi, And me then paré en I una banca para ver al parque, árboles quebrados, I postes got caídos, a little bench, and I stood up to techos see volados. to the park, and there was trees that were broken. Me llamó la atención una casa que Some se voló roofs. esos, ¿cómo se llaman There were esas casitas damaged que ponen atrás? sheds and shed. Que ponen esos para hacer carne asada afuera. Oh. Se voló y se estacionó en la casa de enseguida. A tent
¿Eh? Son de las que venden ya, que tú las armas y son muy bonitas, se ven muy bonitas. So it's like una pergola, a pergola, I pergola, don't know, like a structure. pero están buenas. Imagínate el dueño salir de su casa y decir, oh, Imagine the owner of the house coming outside and saying, gracias "Oh, Dios. thank you, Lord." Se la voló al vecino. It flew it to the neighbor. El viento lo bendijo. The En wind este, blessed en him. este caso nosotros In this case, que we estamos leyendo aquí, porque tienes que saber las características. Dice que el justo va a ser como la palmera, dice Dios. says that the righteous is going to be like a palm tree. Te podrás despeinar, pero vas a estar. Your hair might come undone, but you're going to stay. Yo honestamente en mi caminar como ministro, Honestly, in my walk as a minister, y no he comprado peluca porque Dios es muy grande, if I haven't bought a porque he wig, ayudado a gente a salir de la it's because God is so ruina great, because I've helped so many people Financiera, come out of ruin, financial espiritual ruin, spiritually principalmente. mainly. ¿sí? Y eso es una despeinada. And your Porque hair dices tú, becomes pero undone. ¿cómo? But then you say, but how? ¿Cómo abandonan al Dios que lo hizo? Porque How yo do no they fui, yo abandon solamente the God that fui did el it? instrumento. I was just an instrument. ¿Por qué abandonan a Dios? Why do they abandon God? Y fue cuando el Señor me dijo, por tu culpa, Eduardo, And then it's when the Lord told me, it's because of your fault. les enseñaste a ser prósperos, no a honrar y amarme. You taught them how to be prosperous and not to honor me. Tú no vas a poder amar a Love me. Dios si tú no te quedas en su justicia. You're not going to be able to love the Lord if you don't stay in Porque His la justicia righteousness. te va a mantener sin que nadie te esté diciendo, no hagas eso, no Because hagas aquello. righteousness is going to maintain you, telling you, don't do this, don't do that. Tú y yo podemos ir a pecar, You and I can go sin, en cualquier tipo de pecado. any type of sin. ¿Sí? ¿Sí entiendes? You understand? Pero si tú realmente se te reveló la justicia de Dios, But if truly the righteousness of God no. was revealed to you, you say no. no voy a perder lo que tengo nomás por un gustito. I'm not going to lose what I have just because a short time pleasure. Dice la escritura ahí en Salmos, Scripture says there in Psalms Salmos 80, ¿y qué estamos? 93, 92:12, 92, 12. Vamos al 13. verse 13. Plantados Those en who la are casa planted de Jehová, in the house of the Lord en los atrios fructificarán. shall flourish in the courts of our God. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Shall flourish in the courts of our God. Aún en la vejez. Excuse me. They shall Dígamelo still a mí. bear fruit in old age. En la Tell it to me. vejez In old age, vas a andar. you're going to be. Si tú vives la justicia de If you Dios. live the righteousness of God. Yo con razón me preguntaba hace años atrás. That's why I would ask myself Veía years esas ago. hermanas llenas de vigor, bien bonitas. I would see those sisters Parecía que full habían of ido life and vigor. con It el seemed cirujano a que les pusieran una like they cirugía. went to the surgeon so that they could have Bellas. their face done. Y hermanos ya también de 80 años, planchados. And brothers as well, they very nice skin El in their hermano, faces. el hermano de la hermana Cuquita, The brother of Sister Kukita. 88 años, She was 88 years old, lleno de vida. and ¿no? he was full of life. Todavía andaba a caballo en su rancho. And he would still be on, he would ride a horse. Cuando yo lo conocí en la ciudad, When I met him in the city, en la casa de su hermana. in the house of his sister. Bien preciosa la hermana Cuquita. And she was beautiful. Y yo me preguntaba, ¿por qué? And I would ask myself, Y yo, la ignorancia, ¿no? El ADN Ignorance. de ellos. oh, it's their DNA. Los No. papás. No, But no, no era el ADN físico, it was not the physical DNA. era el ADN de Dios. It was God's Y DNA. me acuerdo cuando este hombre lo conocí, lo primero que le dijo su hermana, And I que era ya remember- mayor también, I remember when I 80 met años this o más, man for the first time, le dice, te voy a introducir a Eduardo. and she said, I'm going to introduce you to Eduardo. Lo tengo en mi corazón a este joven, le dijo. I have this man in my heart, she Esto said. que te estoy hablando hace 30 años. And this that I'm talking to you about is like 30 years ago. Y el hombre
lo primero que dijo, And what this man said, vamos orando por él. let's pray for him. The first thing he said. Hallelujah. La unción de Dios, brother, la The podías anointing dar. of God, you could La touch it. presencia de Dios ahí. The presence of God. Vivían en la justicia de They Dios. lived in the righteousness of God. Hallelujah. Impresionante. It was impressive. O sea, esas fueron las cosas que a mí me agarraron. Those were the things that grabbed a hold of me. Y sé que es real el And evangelio I del know that reino. I know that I know that the gospel of the kingdom of God is real. Ahorita estamos viendo una Right now we're multitud seeing de gente sufriendo multitudes of people that are suffering porque quieren vivir la vida cristiana conforme su justicia. because they want to live the Christian life according to their own righteousness. Dice la escritura, Scripture says, aún en la vejez florecerán, they shall still bear fruit in old age. estarán vigorosos They shall be fresh y verdes. and flourishing. ¿Sí? Dice así. Does it say like that? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto To declare that the Lord is upright. y que en él no hay injusticia. He is my rock and there is no unrighteousness in him. Clarito, Clearly, clarito, clearly, clarito. clearly. Tú estás en Cristo. Are you in Christ? Debes de vivir en la justicia de You shall Él. live in his righteousness. Y debes de estar siempre alerta. And you should always be alert. Le decía yo a un joven I was telling a young man que odiaba a su mamá. that he hated his mother. Le dije, I hey, told him, hey, tú no viniste por propósito de tu mamá. you did not come because of your mom's purpose. Tu mamá tuvo una noche loca solamente. Your mom just had a crazy night and that's Y it. Dios And God fue el autor was the de author tu vida. of your life. It's good. Tienes que ir y darle un abrazo a tu madre y You decirle need gracias, to go mamá. and hug your mother and tell her thank you. Porque si yo nací porque Dios te usó a ti. Because I was born because God used you. Y ese hombre And that man, sanó en su corazón. he healed in his heart. Ya no hablaba mal de su mamá. He wouldn't speak bad about his mother. ¿Por qué? Why? Porque vio la justicia detrás de su madre. Because he saw the righteousness behind her mother. Tú y yo estamos aquí porque Dios nos escogió. And you and I are here because he chose Nadie de los us. que está aquí escogió a Dios. None of us that are here, it's because we Él chose nos him, escogió. but he chose us. Y dice que tú eres la misma sabiduría en Cristo. And it says that you are the same wisdom in Christ. Aunque tengas sueño, Even though you are sleepy, usted puede vivir en la justicia de Dios. you can live in the righteousness of Diga God. gloria a Dios. Say glory to God. ¿Cuántos siguen How contentos? many of you continue being Aleluya. happy? Sí. Aleluya. Bueno, esto se está poniendo bueno. This is getting good. Sí. Ahora, Now, vamos rápido let's go a quickly Romanos 8:15. to Romans 8:15. Sí, es importante It's important que compres cuaderno. for you to Las notas buy a luego se notebook van. Un because cuaderno anota. sheets, Y you haz tus throw them notas away personales porque and make tú your vas a estar own desarrollando notes because you're una going to be madurez, ¿me developing explico? a maturity. Por ejemplo, For example, si ahorita una jovencita como estas que están sentadas aquí, like young people like these comprenden young qué ones es that la are here, justicia de Dios, they comprehend and understand what the righteousness of no God va a haber is. demonio en todo el infierno que las condene. There's not going to be a demon on the earth that's going to condemn them. Porque los jóvenes Because young people, cometen errores they make errors. y los adultos también cometemos. And adults, we do as well. Pero cuando tú sabes que la justicia de Dios es tu justicia, But when you know that the righteousness of God tú is vas a your la presencia de Dios righteousness, y dices, Señor, I'm so sorry. then you go into God's presence and you tell him, perdóname. ¿Sí me entiendes? You understand? Y Dios, sabes que por Él dice que Él te lava y te limpia And he says that he washes you de tu mala conciencia. of your bad consciousness. ¿Sí? ¿Cuántas personas, How many people sí, piden perdón a Dios lo mismo por toda su vida? they ask for forgiveness to God for the same thing all their life No conocen la justicia de because Dios. they don't know the righteousness of God. Dios no es hombre para que mienta. God is not a man to lie. ¿Sí?
Todo va a pasar, menos mi palabra va a pasar. Dice. Everything is going to pass but my word. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Aleluya. Estamos en Romanos, ¿qué? 8:15. 8:15. Romans 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. For you did not receive the spirit of bondage. Yo decía, ¿cómo, Señor? Me gustaría saber And I por would qué no say, tengo el Lord, espíritu de esclavitud. Why I don't have the spirit of bondage? Porque soy la misma justicia en Él. Because I am the same righteousness in Him. Porque tú eres la misma justicia en Cristo Jesús. Because you are the righteousness of God in ¿Entiendes? Christ. You understand? Nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud. We did not receive the spirit of bondage, Recibimos al Espíritu Santo. but we received the Holy Spirit. ¿Entiende? You understand? Ahora dice aquí, Now it says, aleluya, para estar otra vez en temor. it ¿Lo says, ves? for if you did not receive the spirit of bondage again to fear. ¿Quién te mete en el miedo? Who puts you into fear? La injusticia. Unrighteousness. Vienen y te acusa un pensamiento. A thought comes and accuses O you. viene el hermano metiche a darte el consejo que no le tiene que dar nada en un consejo. Or O the la hermana. brother or the sister that they don't have nothing to do with you. They come and they Ovejas tell you something. pastoreando ovejas. Sheep pasturing other sheep. ¿Qué? ¿Cómo una oveja va a estar pastoreando otra oveja? How a sheep is going to pastor another sheep. Ahora, para que sea pastor, Now, in order for a person to be a pastor, necesita ser llamado por Dios. they need to be called by God. Si no, no. If not, not. ¿Por qué? Why? Porque ese pastor Because that pastor va a dar cuenta por las is ovejas. going to give account for the sheep, O no los chivos, not the goats, ovejas. but sheep. ¿Entiende? You understand? Por eso me interesa que tú aprendas a vivir en la justicia de Dios. That's why I'm interested for you to Pero learn how ahorita to lo vamos a live. aprender todo. Dice, righteousness pues no of habéis God. recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, by whom we cry, Abba, Father. ¿Estás ahí bien? Are you there? Aleluya. Ahora, ahí en Romanos mismo, Now there in Romans capítulo 1, chapter 1, versículo 7. verse 7. ¿Estás allí? Are you there? Aleluya. Yo quisiera que me lo leyeras en la versión, en tu versión, que me dices, no es mi versión, pero gracias a Dios, de esa manera sabes qué te estoy diciendo. El capítulo 1, versículo 17. 7 o 17. 1, 17. So it's Romans 1:17. Amén. Óigalo en esta versión traducida del inglés al español. Dice, este evangelio descubre una revelación continua de la justicia de Dios, una justicia perfecta dada a nosotros cuando creemos y nos mueve de recibir la vida a través de la fe al poder de vivir por fe. Eso es lo que la Escritura significa cuando dice, somos justos con Dios a través de la fe, En que es the life-giving faith, de la la fe fe. viva. Yeah. So this gospel unveils the continual revelation of God's righteousness, a perfect righteousness given to us when we believe. And it moves us from receiving life through faith to the power of living by faith. That is what the scripture means when it says we are right with God through life-giving faith. Otra vez en español, pastora. Óyelo. Oye. Este evangelio revela una revelación continua de la justicia de Dios. Párale ahí. Revela una revelación justo. Vivo en justicia, vivo en justicia, vivo en justicia. Como el estar lleno con el Espíritu es permanente. Vives en justicia. Amén.
¿Qué pasa con You los live in religiosos? righteousness, La it gente que no se continues. deja enseñar What happens va a to the seguir people that viviendo don't allow con su themselves justicia, no con to la be justicia. taught? La They continue justicia, living with their own righteousness. la justicia que ya Dios estableció en ti. The righteousness that God established in you, Tú estás conectado a la vid you are verdadera, connected to a the la true justicia vine, de Él. His righteousness, Se supone que tienes que operar con esa justicia and you're continua. supposed to operate in that continual righteousness. Yeah. Dice, una justicia perfecta dada a nosotros cuando creemos. ¿Cuándo? When we believe. ¿Cuándo? Cuando creemos. When we believe. Ahora, ¿con qué se cree? So now, what do we believe with? ¿Cómo aceptaste al autor de la justicia y no aceptas la justicia? How did you accept Con el the corazón author se of cree righteousness and you don't accept righteousness? para justicia. You believe with the heart unto righteousness. Di, yo vivo en la justicia de Say, I Jesús. believe in the righteousness of Jesus. Shh. Aleluya. Hallelujah. ¿Captaste? You Se va got it? aquello que incomoda. That which Sí, pues. brings discomfort Pero leaves, cuando right? decimos no, si But soy when la we misma say, justicia en Cristo Jesús. No, I am the same Cállate, righteousness si tú in mira Christ. todo y te saca el librito negro. Oh, be quiet, but you this, and that. He brings out the Eh. black book Y a todos, a to all of todos. us. Pero cuando tú dices, no, But when you say, no, soy la misma justicia I en Cristo am the Jesús. righteousness of God. Soy y que nadie te mueva de ahí. And don't allow for no one to move you from there. Y permanece ahí. And stay there. La justicia de Dios te va a mantener en el orden de Dios. The righteousness of God is going to maintain you in the order of God. La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. The true church La of our Lord verdadera Jesus. iglesia. The true church. La que Él está edificando. The one that he is La edifying. edifica en su justicia. It's edified in his righteousness. Tú no puedes vivir, ay, yo soy, de todos modos la gracia está conmigo, la bendición de Dios está conmigo. Oh, the grace and the blessing of God are still with me. Se está engañando a la persona. They're deceiving themselves. Estoy de acuerdo con la gracia I'm in agreement with the grace cuando tú honras la justicia de Dios when en tu you vida. honor the righteousness of God in your life. Yep, Sí. that's true. Dice la Escritura, Scripture says, otra vez, ¿dónde nos quedamos? dice este evangelio, perdón, y nos mueve de recibir la fe, y nos mueve de recibir la vida a través de la fe La nueva vida en Cristo, al poder de vivir por fe. al poder de vivir por fe. Tú dices que tienes fe You say that you have faith y no estás explicando la justicia de Dios. and you're not applying the righteousness of God. Eso no es fe. That's not faith. ¿Por qué no es fe? Why isn't it faith? Porque la fe genuina Because genuine faith nace is born de Dios, of God, de Cristo. of Christ. Por último, And lastly, ¿cuántos siguen contentos? how many of you continue being Aleluya. happy? Bueno, Romanos 3:26. Romans 3:26. Ya se acabó el tiempo. Sí, ya se acabó el tiempo. Señor, ten misericordia. Have mercy. 3:26. ¿Estás ahí? Romans 3:26. Dice la Escritura. It says, Aleluya. Con la mira de manifestar to demonstrate en este tiempo at the present time la justicia, his righteousness. manifestar la justicia. His righteousness Diga manifestar la justicia. is to demonstrate his righteousness, A fin de que Él sea el justo. that he might be just. Amén. Amen. Y el que justifica And the justifier al que es de la fe de Jesús. of the one who has faith in Jesus. ¿Ya ves? You see? Por eso tenemos muchos cristianos engreídos y por eso tenemos muchas personas, That's why we have so many pride Christians. ¿sí? Que por eso tenemos tantas divisiones. That's why there's so much division. Hay una sola justicia. There's only one righteousness. Yeah, Nada más. that's it. Just one.
Y la fe obra por el amor. And faith operates by love. Y si tú no aceptas la justicia de Dios y amar al que te odia, And if you don't accept the righteousness of God and love those who ¿cómo hate le you, vas a amar? then how are you going to love them? ¿Cómo? ¿Tú no estás ejerciendo la justicia? You're not exercising righteousness. ¿Por qué? Why? Porque nadie ha enseñado a las personas Because no one has taught the people que tú eres justo that you are righteous por voluntad de Dios, because of the will of God. pero eres tú el que tienes que ejercer But por it fe. is you who needs to exercise by faith. El justo por la fe va a The vivir. righteous shall live by faith. El justo por la fe va a The vivir. righteous shall live by faith. Diga el justo. Say the righteous. Eso, va a vivir por la fe. The righteous shall live by Si faith. tú ves que mucha gente no está haciendo lo que tiene que hacer, If you see that so many people are not doing what they need to do, tarde o temprano, sooner or later, en lo menos que te des, vas a decir, valió la pena quedarme. you're going to say it En la was worth posición it to correcta. stay in the right position. ¿Por qué? Why? Porque vas a ver, Because you're going to see ¿sí? Que en momentos que van a venir, porque vienen tiempos, that moments that are going to come because times are coming. ¿sí? Por todas partes están gritando. They're yelling it from Simplemente esta semana all vimos areas. como 6 terremotos orquestados en diferentes partes del mundo. just this week we saw like 6 earthquakes that were orchestrated throughout the world. ¿Sí? ¿Tú crees cómo está esa gente que está ahí en esos lugares? How do you think those people are in those places? ¿Sí me explico? La economía, The economy. ¿sí? Si tú te mantienes fiel a Dios, If you stay faithful to God, Dios no va a cambiar su palabra, God will Él not va a change His cumplir word. contigo. He will fulfill it to you. ¿No han oído gente que junta comida, junta agua, pone aquello Have porque you seen vienen people that they tiempos? gather food, they gather water because there's times, Es bueno tener hard todo, times are coming. It's good to have all those things. sí, es bueno tener. It's good to have them. Yo no estoy contra de eso. I'm not against it. Pero yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero el que no la tenga le va a proveer. And I don't know how God's going to do it, but whoever doesn't have it, He's going to ¿Entiende? provide for them. ¿Por qué? Why? Porque Él no miente. Because He's not a liar. Me tocó el caso de esta casa que se quemó aquí en California, que ahora que se quemó el bosque. There was this case of this family in California where the forest was burning down. En medio del bosque había the- una casa que no se quemó. In the middle of the forest, there was this house that did not Le burn. sacó la vuelta a la lumbre, The fire went around the house porque adentro vivían justos. because inside of that home were righteous Y people. los que se hacían pasar por justos And those who se pretended to achicharraron. be righteous, they burned themselves up. ¿Sí? ¿Entiende? You understand? Por eso es importante That's why aprender it's a... important to learn. Esta es la enseñanza. Aprende a the vivir en teaching. justicia. Learn to live in righteousness. No permitas condenación Don't alguna, allow condemnation, pero no dejes de hacer lo que tienes que hacer. but don't stop doing Debes what de you need tener to una do. iglesia. You need to have a church. Debes de tener una iglesia. You need to have a church. Debes de amar una visión, You need to love a vision porque la visión because the vision viene de Dios. comes from God. ¿Sí entiendes? You understand? Como la emisora, la radio, Like the radio. será de Dios. Is it from God? Pues ya tiene 11 años. Well, we've already had it for 11 years. Ha tocado personas, miles ha Has tocado. it touched people? Millions of Es people. una people, visión. or thousands of people. ¿Sí me explico? Did I explain ¿Por qué? myself? Why? Porque es una visión de Dios. Because it's a vision from Hay God. gente que ni conocemos ni sabemos de ellos. There's people that we don't even know. Han sido sanados, They have been healed. han sido They liberados. have been freed. Otros se han convertido. Others have been converted. ¿Sí? Uno siembra, Once sow, otros riegan, another's pero Dios es el que da water. el But it crecimiento. is God who gives the growth. ¿Y quiénes lo han hecho? And who has done it? La multitud de estos ángeles que están sentados aquí The multitudes of angels that are y present los here. santos que están aquí enfrente. And the holy ones that are here in the front. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Why? Porque nosotros sostenemos la radio. Because we sustain the radio. Nosotros cada vez que aportamos para la radio, Every time that we give to the estamos radio. bendiciendo a multitudes de personas. We are blessing multitudes of people. Y Dios da semilla And God gives al que seed. siembra. to the Aleluya, aleluya, aleluya. Leímos Romanos 3:26. We read Romans 3:26. Aleluya. Bueno, somos justos, ¿no? We are righteous, ¿Sí o no? right? Somos justos con la We mira are de manifestar, righteous. dice en Romanos
En Romanos 3:26, In Romans 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, to demonstrate at the present time his righteousness a través de ti, a través de mí. through you and me. Diga, manifestar. Say to demonstrate or to ¿No, show. no han visto que de repente se juntan gente? Vamos a manifestarnos contra Haven't X you cosa, seen ¿no? when people say, or we're going to manifest Bueno, against a this? fin de manifestar, dice ahí. Where it says there, Su to demonstrate justicia. or manifest his Sí. righteousness. Tú eres un modelo de su justicia. You are a model of his righteousness. Por eso puedes andar feliz. That's why you are able to be Es su happy. justicia. It's his Él righteousness. te redimió totalmente. He redeemed you totally. ¿Sí? No eres como el pescado, You're not like the fish que saliste del mundo y necesitas sal. No, somos sal. that you came out of the world. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.